Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, una vez más, bienvenidos a esta serie de programas que denominamos Acarigua Araure, la historia de la radio. Un relato para dejar un registro de cómo ven la gente que ha sido protagonista, los que hicieron la radio desde 1951 hasta estos días, 2025, en el caso en que hacemos estos programas. Nos cuenten su relato, su historia, cómo es esa historia de la radio contada por sus protagonistas, operadores, técnicos, locutores, productores, periodistas. Han contado aquí su historia de la radio, cómo llegaron a la radio, cómo fue ese primer contacto con la radio, cómo ven la radio, esa radio en la que ellos tuvieron vida o la radio en la que tienen vida, porque también hemos conversado con muchos jóvenes que han aportado también sus ideas y sus comentarios, cómo ven la radio esta generación de la era digital y cómo han visto la radio y cómo la ven aquellas personas que empezaron en la radio análoga y que transitaron por lo digital y que se espera que puedan ver de alguna manera o tengan una visión de cómo va a ser la radio en el futuro. Hoy nos va a acompañar el locutor, dedicó fundamentalmente su actividad en la radio a la locución deportiva. Arnoldo José Freites nos acompaña hoy en el programa. Vamos a escuchar de Arnoldo su historia, cómo siente, cómo ve la radio, su opinión, sus conceptos y su relato de la radio en Acarigua Araure. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Onín, por la invitación, ¿verdad? Por un placer siempre conversar sobre la radio, un medio que nos apasiona, que llevamos desde muy pequeño en el corazón. Siempre, desde pequeño yo tuve mucha conexión con la radio. Siempre quise estar en la radio. ¿Cómo fue tu primer contacto con la radio? ¿Cómo te llegó la radio cuando estabas niño, cuando estabas joven? Tu familia escuchaba la radio. La mayoría de las radios en aquella época, la mayoría de las casas, de los hogares en aquella época tenían un radio, porque el radio era digamos, el centro de información, de ahí donde estaban a primeras horas las noticias del día. La gente, oye, antes de comprar el periódico impreso, se enteraba de las informaciones y después en la prensa escrita veía los detalles. ¿Cómo fue ese primer contacto con la radio? Mire, Belén, bueno, el contacto con la radio, como tú lo dices, fue siempre en la casa. En la casa de mi papá tenía un radiecito, un Philips, y ahí pues oíamos las diferentes emisoras, AM en esa ocasión. Y tuve mi primer contacto, Ibrahim, con la radio cuando aproximadamente tenía entre 5 o 6 años, en Radio Acarigua, que funcionaba en lo que antes era la Avenida 13, ahora es Avenida Libertador, detrás del Grupo Palacio Fajardo. Bueno, ahí tuve mi primer contacto. Mi familia, había un programa que lo dirigía Yajure, era un programa como de concurso. Y a mí mi familia me llevó para que yo cantara en ese programa. Y yo fui, canté, y bueno, yo se lo recordaba siempre a Yajure cuando estábamos en el noticiero, que me regalaron un gallito de cuerda, y eso fue lo que me gané por participar en ese concurso. Ese fue mi primer contacto con la radio.
Fíjate qué interesante, porque mucha gente tuvo ese primer contacto con la radio también. En Acarigua ahora era lógico con Radio Acarigua, que fue la única emisora que hacía vida hasta 1970, cuando inició sus transmisiones en radio portuguesa en Araure. Pero desde 1951 hasta 1970, la emisora era Radio Acarigua. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Wilfredo Bolívar, que fue también a un programa de concurso estudiantil. Y es parte de eso, era lo que hacía la radio en aquellos momentos. ¿Ok? ¿Cómo ves tú tu entrada a la radio? ¿Qué te motivó a entrar a la radio? O sea, y más en el asunto de las transmisiones deportivas o programas deportivos. Precisamente eso, Ibrahim, a mí me llamaba mucho la atención las transmisiones deportivas. Yo veía mucho en aquellas ocasiones las vueltas a Venezuela por las transmisiones de radio, Ecos del Torbe, esas emisoras pues que llevaban la incidencia de la vuelta. Y aquí pues nosotros nos reunimos un poco de jóvenes a oír las transmisiones y yo me ponía a transmitir. A veces nos inventábamos una etapa y yo empezaba a transmitirla. Y eso, pues, me emocionaba a mí. Inclusive, cuando había circuitos domingueros en la avenida 13 de Junio, Las Lágrimas, yo transmitía. Me ponía ahí con los muchachos y había un amigo que también hacía los comentarios de las transmisiones, por supuesto, ah, ahí delante de la gente se reía de la cuestión. Siempre cuando íbamos al gimnasio de baloncesto, también me ponía, ya eso cuando estaba en el liceo, nos poníamos a transmitir el baloncesto, yo lo transmitía y los muchachos pues me hacían los comentarios. Inclusive una vez grabamos un partido y se lo llamó a un profesor. El profesor decía: "¿Pero qué partido es ese? ¿Quién lo está transmitiendo?". "No, ese es Arnoldo". "No puede ser, va muy fluido", decía. Claro, con los errores comunes de esa época. Y, bueno, entonces ahí comenzaba mi primer contacto y yo quería, anhelaba ser locutor para hacer las transmisiones. ¿Cómo te hiciste locutor? ¿Cómo llegaste a la radio ya luego de ser locutor? ¿En qué año obtuviste el certificado de locución? En el año 92, la profesora Mirta Salomón hace un curso ahí donde es la Casa de la Poesía, un curso de locución y yo me propuse hacerlo, pues. Venía de hace muchos años aplazándolo y aplazándolo. Yo quería hacer el curso, pero como estaba estudiando fuera de Acarigua, entonces se me hacía un poco difícil. Entonces me puse en esa ocasión, me lo propuse, el curso lo hacíamos los días sábados y entonces me facilitaba porque yo viajaba los días viernes, venía aquí y hacía los cursos el día sábado, ¿Presentaste el examen de Ancariba? aquí en Acarigua. Vino que no te sé. En el año 92 presentamos exámenes, a finales del año 92, aquí en el Liceo Páez, por el certificado del MTC. Y bueno, en el año 93, yo recuerdo que yo me acerqué a Radio Acarigua, que estaba tú y yo les dije que yo había presentado, que ya había pasado, y ustedes me dijeron: "No, cuando traiga el certificado de locución, nosotros te damos la oportunidad". Y así comenzaste en Claro, radio. sí, mi primer contacto fue en, en una en unos eventos de ciclismo que había en San Carlos. Nosotros fuimos a transmitir, pero la primera vez que fui, a mí no me dieron la oportunidad, solamente que viera cómo se hacían las transmisiones, para que yo fuera viendo. Y luego, el siguiente fin de semana, fuimos a transmitir un maratón, que ahí sí participé, ahí sí me dieron la oportunidad. Andabas tú, andaba el Chino Sosoro, en paz descanse, y andaba mi persona. Nosotros tres andamos en la transmisión. ¿Qué maratón fue ese? Ahí en San Carlos. No, imagínate. Sí, San Claro, Carlos. claro, claro, Sí. claro. Qué belleza. ¿Cómo fueron tus primeros días en la radio? ¿Qué recuerdas de aquella radio que llevaba la emoción del deporte a sus oyentes? Bueno, mira, hay tantas cosas, Green, que contar de la radio. Recuerdo las transmisiones con el equipo que nosotros teníamos, eh, la fuerza que impulsa el deporte. Te debes acordar de ese eslogan. Bueno, eso era Radio Acarigua. Y bueno, ahí tenemos un equipo conformado por José Antonio Valecillo Durán, Héctor Alvarado, que en paz descansen, mis eternos y recordados compañeros. Me disculpan. Bueno, ellos
siempre hicimos el equipo pues, de transmisiones de Radio Acarigua. Y nos conformamos y las transmisiones eran remotas. Las transmisiones se hacían por línea muerta, la línea muerta de CanTV. Y eso, pues, a veces complicaba las cosas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó transmitir béisbol desde Cumaná, la Liga de Verano, desde Cumaná, desde Ciudad Bolívar, desde Maturín. Y, oye, que a veces la línea muerta, teníamos que colocar línea muerta en el estadio, luego hacer la transmisión, el enlace del estadio con la emisora que nos iba a servir para mandarla hacia el estudio. Entonces, ese tipo de cosas, pues, eran complicadas. Para aclarar algún término, una línea muerta era un término muy popular que funcionó en la radio hasta mediados de los 90, que era un servicio a través de una línea telefónica que no tenía señal, no tenía tono, era una línea que iba desde el punto de inicio de la transmisión hasta los estudios de la radio que recibía aquello. Entonces, si te tocaba una transmisión, por ejemplo, de Puerto La Cruz, la señal venía de Puerto La Cruz a Caracas y de Caracas a Carigua, pasando obvio por todos los puntos de contacto que tenía la empresa CanTV hasta que te llegaba a Carigua. Entonces la gente, si la transmisión era a las 6 de la tarde, te ibas a las 2 de la tarde al estadio a empezar a probar, a empezar a Exacto. llamar a los contactos que tenías para que en cada uno de esos centros de operaciones de la CanTV te pusieran a mandar la señal hasta que te llegaba a Carigua. Y entonces, bueno, generalmente se contrataban dos líneas, una de transmisión y otra de retorno, de manera tal de que tú pudiese también saber si estabas al aire y estaban saliendo. Y hay miles de historias con eso, no solamente en el país, internacionalmente, en más de una oportunidad transmitías un juego de fútbol completo y cuando terminaba el juego que llamaba decía, no, salió los primeros 5 minutos, después se cayó. Sí, mira, no, y hay una anécdota muy interesante con esto. Estando en Maturín, nosotros, la línea muerta estaba en el estadio y la llevábamos hasta Radio Guarapiche, que era la que nos iba a servir el enlace para enviar la señal a Radio Acarigua. Estando en el estadio, estamos colocando la antena de que va a emitir la señal. Y hacíamos el contacto con Guarapiche, con Radio Guarapiche, y ellos no nos oían. Radio Guarapiche decía, no los oímos, se oye muy lluvioso. Y empezamos a subir la antena, el operador empezó a subir la antena, y no se oía. Y nosotros, bueno, ¿y qué pasa? Y en ese momento que iba a subir más, iba hasta el final de la torre, la antena se cae. Cuando cayó, quedó como una S la antena. Y nos dicen de Guarapiche, déjenla ahí, que se está oyendo clarito. Eso me causó a mí mucha risa porque subiendo tanto la antena y después que se cayó, fue que la señal se empezó a ir. Después José Antonio Lago Barrio, que en paz descanse, nos dijo, era que el operador estaba colocando las antenas al revés. Eso me sorprendió a mí porque primera vez que nosotros la señal no nos salía. Y en esa ocasión, después que se cayó la antena, fue que salió la señal clarita. Mira, eso es parte de esa historia de la radio. Antes, en aquella radio analógica, donde no había esta facilidad de los teléfonos celulares, ahora la mayoría de las transmisiones son hechas por internet. No te hace falta depender, sino absolutamente de tener a lo mejor una conexión Wi-Fi o a lo mejor un teléfono celular con datos y de ahí puedes emitir tu señal en cualquier lugar del mundo. Ya ese avance tecnológico, esa aldea global que pronosticó McLuhan se ha convertido en una realidad y forma parte de eso. ¿Qué anécdotas, qué historias tienes, qué vivencias, qué asuntos importantes, qué aportes o qué conceptos recibiste en esos años de transmisiones a través de la radio sobre ese trabajo? No, bueno, muchísimo, Ibrahim. Por ejemplo, experiencias muchas. Eh, Tuve con Radio Acarigua la oportunidad de compartir micrófonos con grandes narradores. En Liga de Verano lo hicimos con Humberto Eto Perdomo, que es una gran persona, que en paz descanse. Con él recorrimos el país, era la voz de esa ocasión del equipo Guerreros de Portuguesa en Liga de Verano. Y también con aquel narrador que le decían la voz de América en baloncesto, Nelson Jiménez, creo que es su apellido sé que es Jiménez, pero Nelson Jiménez era el nombre de ese narrador, la voz de América, que
baloncesto tuvimos la ocasión, aquí cuando estaban los Bravos, nosotros hacíamos las transmisiones en el gimnasio cubierto Wilbardo Zabaleta. Tuve la oportunidad de compartir con estos señores. Eh, También en una ocasión tuvimos en el ciclismo con Antonio Hernández José desde Cumaná. En una ocasión, y eso fue es una anécdota interesante porque estando yo en Cumaná, yo cargo la camisa de Radio Acarigua. Él no me conocía. Entonces llega y me dice, me dice, amigo, venga acá, hágame un favor. ¿Usted trabaja con Radio Acarigua? Sí. ¿Usted es locutor? Sí. Entonces usted debe transmitir ciclismo si anda por aquí, y me dijo que le colaborara para llevar el ciclismo a, a San Cristóbal. En una transmisión eso fue en unos Juegos Nacionales en 1995 en Cumaná. Y bueno, ahí se transmití con Antonio Hernández José. El comentarista no recuerdo el nombre. Un comentarista muy bueno. Y bueno, ahí esas son vivencias que a uno le quedan con esos grandes locutores, con esos grandes narradores. Oye, es una experiencia que a uno le satisface porque estás adquiriendo conocimientos que no te lo va a dar en ningún curso. Esos son conocimientos y ellos, aparte de eso, las recomendaciones que te van dando, mira, no hagas esto, haz esto. Oye, y todo eso pues va nutriendo a uno. Bueno, sí, especialmente Radio Caribe siempre fue una buena escuela. Siempre comento que los que teníamos la responsabilidad o los que teníamos más tiempo, siempre de alguna manera se convirtieron en un libro abierto para los que llegaban luego y luego para las nuevas generaciones. Hubo una extraordinaria oportunidad de aprendizaje porque siempre se quiso darle lo mejor a la ciudad en cuanto a la calidad, a los conceptos, de hecho, de muchísimas formas, aunque parece poco modesto decirle, con Radio Acarigua, oye, tengo que decirlo en primera persona, hicimos muchos aportes al desarrollo de las transmisiones deportivas. En ciclismo, especialmente, Efraín. Participaciones, no hay muchas, porque incluso, oye, de alguna manera el concepto de la producción en muchos aspectos de lo que eran las transmisiones deportivas en baloncesto, incorporando algunos aspectos tecnológicos, oye, colocándole sonidos que a lo mejor venían de una vieja escuela colombiana, pero nosotros le dimos un toque de originalidad, comprando algunos artilugios electrónicos que permitirían hacer los cambios y los enlaces con sonidos propios originales que la gente se mataba buscando dónde los encontraba y eran hechos por nosotros mismos en el estudio. Entonces, Bueno, fíjate, acá en Acarigua Araure, la gente se identificaba mucho con las transmisiones de Radio Acarigua. Y ahí recordamos, pues, la introducción que nosotros hacíamos, Juventud Sana es la que practica y fomenta cualquier deporte. Y eso, cuando uno llegaba a un sitio, la gente eso le decía a uno. Uno llegaba a un sitio o le decía a uno, la fuerza que impulsa el deporte, que era el eslogan de Radio Acarigua en esos momentos. Y bueno, aquí la gente se identificó mucho con las transmisiones. El ciclismo, la gente cuando los domingos cargaba sus redecitos viendo la carrera, pero oyendo también la transmisión. El baloncesto. Aquí, cuando la Liga Especial, el baloncesto, el gimnasio se ponía, bueno, full siempre, inclusive una oportunidad en las transmisiones en la final de un puro criollo, tumbaron la puerta del gimnasio, la cerca del gimnasio, la derribaron. Y eso ¿por qué? Por las transmisiones de la radio. La radio le llegó, penetró mucho en el oyente. Las transmisiones de baloncesto cuando hacíamos de la Pedro Roda, que eran las transmisiones del baloncesto amateur, y sin embargo eso se ponía full y la gente lo oía a través de la radio. O sea, la radio le dio mucha presencia, le dio un impulso al deporte. Los fanáticos siempre estaban pendientes de las transmisiones deportivas, sobre todo en ciclismo, baloncesto, incluso el béisbol. Cuando vinieron los guerreros de Portuguesa, oye, el estadio se llenaba. Teníamos años que no llenamos el estadio de el Julio Hernández Molina. Y cuando la llegada de los guerreros de Portuguesa, ese estadio se ponía full y la gente siempre estaba pendiente de las transmisiones. Inclusive cuando uno a veces se equivocaba, volteaban y le hacían alguna seña a uno, cuando uno tenía algún error en la transmisión. Entonces, todo eso te da a ti la idea de cómo la radio ha ido impulsando el deporte en la región.
Cuando hablas de los guerreros, estamos hablando de la liga de verano, ¿no? Sí, No era del béisbol profesional de sí, primera categoría, ¿no? exacto, de los guerreros de Portuguesa, con los delfines de Cumaná, y tenían grandes jugadores allí. No era una liga cualquiera, había grandes jugadores. Estaba Raven, estaba, oye, el nombre, ya que por cierto murió, estaba Jairo Ramos. O sea, había una serie de jugadores importantes que han tenido trayectoria dentro del béisbol profesional venezolano. También otra cosa muy importante que tenía la radio en aquel momento era que no solamente estaba presente en las actividades del deporte profesional, sino que también era, tú sabes, muy fácil de estar en sintonía de un partido en una cancha cualquiera, donde había un encuentro, a lo mejor alguna final de alguna categoría eh, media, joven, juvenil o de adulto en el fútbol, en el béisbol, en el softball se hicieron Muchas extraordinarias transmisiones, softball, participaciones también, a ¿verdad? través de Radio Acarigua. Así mismo. Motonáutica llegamos a transmitir a través de Radio Acarigua. Claro. También el automovilismo de San Carlos también lo llegamos a transmitir. Mira, refrescan en la memoria a mucha gente quienes recuerda que hayan sido emblema en esas transmisiones deportivas, gente que aún está y otros que lamentablemente ya no nos acompañan. Siempre, siempre como les digo, pues yo recuerdo mucho a Héctor, a José Antonio. eh, Me cuesta hablar de ellos porque recuerdo mucho. Y bueno, los operadores, José Antonio Lago Barrios, que en paz descanse también, un gran operador. Tenemos narradores que no estuvieron en Radio Caribe, pero han sido grandes narradores. Tenemos por ahí a Marcelo Pastorivo en la actualidad, uno de los grandes narradores, y que comenzó también en otras transmisiones. Eh, y así tenemos también Giovanni Aboni, transmitiendo el fútbol. Y hay una gran cantidad. Y hay mucho que se mantiene a Nuevo suave. Díaz, A a Nuevo suave. J. Díaz. Bueno, también Luis Alberto, que comenzó como operador y después se incursionó como comentarista, Oye, no, muy buen no, comentarista. no se puede dejar de nombrar a Manuel J. Díaz. J. Díaz, porque Oye, el eh, colombiano que llegó aquí, pues, o Ceci Sotomayor, que también me aportó claro, muchísimo. o sea, sí, Llegó a Carigua a transmitir de Radio Carigua los juegos del Portuguesa Fútbol Club, digamos que en una etapa bien importante también del fútbol, a lo mejor no con los pentacampeonatos, pero sí en un momento importante haciendo equipo con Guillermo Albornoz, eh, correcto. llevándole la emoción del fútbol a, a- a toda la región centrooccidental a través de Radio Acarigua, que seguía al Portuguesa Fútbol Club y así muchísimos otros. Hay una gran lista de hombres que participaron en el deporte y que lo hicieron también a través de la radio fomentando Claro, la actividad. comentarista como por ejemplo el ciclismo Benjamín Parada, fue comentarista de ciclismo. Y Muchos otros que no eran locutores, pero por ejemplo, Oscar Guzmán, Oscar que Guzmán también, era, ¿cómo era se llama? juez de ciclismo. Comisario de ciclismo, y bueno, terminó llevando los números y acompañando. Algunos, bueno, con su nombre en Marquesina y otros, bueno, que a lo mejor poca gente recuerda, pero estuvieron presentes allí e hicieron un gran trabajo. Oye, Radio Carigua no solamente fue un impulso al deporte tradicional, sino que también, por ejemplo, oye, con los toros coleados hubo una excelente participación, un Claro, respaldo, transmitiendo los campeonatos de diferentes partes del país. Eh, de hecho, hace poco alguien me hablaba que aún en muchas partes del país, cuando la gente habla en la manga, hablan del tapón sensacional y mucha gente se pregunta las razones y otros le explican que era un término que acuñó en aquella época Radio Acarigua. Y hemos hablado, ustedes dirán, oye, hemos hablado de Radio Carigua, pero este invitado hizo su vida en Radio Carigua. Hemos hecho otro trabajo con algunos otros que también lo hicieron en otras emisoras de radio. Vamos a hacer una serie de programas donde van a estar también personas que dedicaron su vida a otras emisoras como Mundial 960, por ejemplo, como Radio Portuguesa, y después más recientemente en un grupo de emisoras en frecuencia modulada, donde
también participaron como profesionales de la radio y eso lo vamos a proyectar en esto que llamamos Acarigua Araure, la historia de la radio. Y, Bren, y algo interesante, ¿no? Que la radio siempre ha estado en el ambiente. Mucha gente cuando llegó la televisión decían que la radio iba a morir y ahí la radio se mantuvo. Pues ahora con las redes sociales la gente dice que la radio va a morir y sin embargo se ha convertido en un complemento de la radio, las redes sociales. Entonces la radio a través del tiempo se va a mantener porque es el medio de comunicación como más fácil para las personas para conectarse en la radio. La televisión no la puedes cargar en tu carro, no puedes cargar en las redes sociales porque tienes que estar mirándola. En cambio, la radio tú lo pones y lo que haces es oírla. Y entonces ahí es la ventaja que tiene la radio. Así mismo es. ¿Cómo ves tú la radio del futuro? Bueno, la radio del futuro es precisamente eso, el complemento que va a tener con las redes sociales. Creo que eso le va a dar más bien un impulso a la radio. Esas transmisiones de redes ya inclusive ya se hacen. Tú tienes programas de radio y actualmente pues se llevan los programas pues, eh, a través de las redes sociales y el oyente que antes se imaginaba al locutor, antes decía, oye, este tipo debe ser un tipo así, así asado. Ahora no se lo imagina porque tiene la oportunidad de verlo a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Arnoldo, a ustedes por la sintonía. Hoy en este capítulo conversamos con Arnoldo Freites, locutor deportivo, trabajador de radio, un tipo que también dedicó parte de su vida a este trabajo en la radiodifusión. Estamos muy agradecidos por tu No, presencia. gracias a ti, Glenn, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, tú sabes que, que a uno le apasiona porque uno ha vivido la radio desde hace muchos años y es algo que lo lleva como innato dentro de. A ustedes muchas gracias. Este es otro capítulo de esta primera temporada de Acarigua Araure, la historia de la radio que ustedes pueden ver a través de la señal en directo de Portuguesa Televisión, a través de su página web www.portutv.com y en televisión por demanda en el canal de Portuguesa Televisión en YouTube. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia.